¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a esto, como lo dije la anterior semana, que espero que sea un nuevo talk show bonito, chévere, lindo, sentirme bien y que la otra persona se sienta bien también. Y hoy lo tenemos a Paco aquí, que nos ha decidido regalar unos minutitos. Esperamos que no interrumpamos en las actividades. Paco, amigo, desde España, ¿cómo vas? Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad que sí, muy contento ahora que me he mudado al norte y nada, muy contento de estar cerca de la naturaleza y sí. Ya justo he terminado ya con todo lo que es la mudanza y eso, así que ya por fin estoy un poco más tranquilo y eso. Mejor, después Sí. de varios meses, años viajando, ¿no? O sea, acá estuviste, si no recuerdo mal, finales del 2021 y de ahí viajaste por un montón de lugares, ¿no? Sí, bueno, fueron unos 7 meses en total, sí. Pero la mayoría del tiempo sí que la verdad que estuve en Perú y en Ecuador, porque quise pues viajar de una forma más lenta también, ¿no? Y haciendo más conexiones en los lugares en los que estaba y involucrándome un poco más socialmente con la gente, con un poco con todos los temas que están ocurriendo en Latinoamérica. Entonces, para eso quería pues estar mucho tiempo en cada sitio, ¿no? No lo típico de turista, de viajando, ¿sabes? Como una semana en un sitio y otra en otra. Como que estoy intentando hacer eso últimamente un poquito más, la verdad, sí. Y qué genial. Y bueno, no sé si te acuerdes que en el 2000, cuando estuviste por acá hicimos igual una conversa que topamos un montón de temas y cosas interesantes. Sí, 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 Y he sí. tenido la suerte de que algunos amigos lo han visto y como que me han dado su feedback. Entonces como que siempre estuvo la Ah, espinita wow, de hacer wow, wow. otra conversa. Por eso también te decía para hacerlo. Y quería primero topar el tema de, de cómo lo ves al mundo bajo tu perspectiva y bajo tu forma de ver la vida. ¿Cómo lo ves hoy por hoy teniendo en cuenta todo lo que está pasando? Por ejemplo, la guerra Rusia-Ucrania, el tema de los bancos en Estados Unidos, el tema de la inflación, la delincuencia en Sudamérica, terrorismo por un lado, y los mismos factores que han estado ahí, ¿no? Que China con su producción rara, Medio Oriente alejado como del mundo, Norteamérica como el, no sé, el lugar que todos queremos ir, pero a la vez que nadie quiere ir. Así planteándote en general cómo le ves. Y un poco la hegemonía norteamericana cada vez se está cuestionando más, ¿no? Y es como que, hombre, es una pregunta como demasiado general, yo creo, es como que hay muchas ocasiones en las que soy optimista y otras en las que no, al final, ¿no? Es como un poco, por una parte, todo. Es difícil hoy en día, yo creo, para la gente poder tener un criterio, una opinión de los asuntos en general del mundo, porque al final nos llega tanta noticia confusa, hay tantísimo interés económico, ¿no? Detrás de todo lo que nos llega, que muchas veces es dificilísimo tener aunque sea una opinión, ¿no? Es que es como son demasiadas cosas, ¿no? Pero bueno, justo hace unos días salió el último reporte del panel intergubernamental sobre cambio climático y estamos bastante jodidos. Está la cosa regular. Una de las conclusiones a las que se llegaron fue, había una chica a la que sigo, que es activista climática, que hizo un vídeo muy gracioso que decía: la buena noticia es que tenemos todos los medios tecnológicos para frenarlo y que lo único que hace falta es voluntad política. La mala noticia es que tenemos todos los medios tecnológicos necesarios para frenarlo y que lo único que hace falta es voluntad política. Oye, pero a ver, Entonces, un poco resume las cosas, ¿no? Yo creo. poniendo como las primeras cartas ahí sobre la mesa, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Yo también he visto un montón, por ejemplo, todo este tema medioambiental, no solo con el tema tal vez de decisiones nuestras actuales, ¿no? Tal vez, y me refiero a esto como políticas públicas de cada gobierno o decisiones empresariales o decisiones de comunidades, sino más bien, o sea, o sea, qué pasa de una forma en retrospectiva, o sea, qué ha venido pasando a lo largo de este tiempo para que ahora nos pongamos a pensar cada vez más de
o sea, heavy. Estamos descongelando full más rápido los árticos. Los ciclos o las estaciones de ya no duran lo que son. O sea, en Argentina hay una sequía enorme, en Estados Unidos un frío brutal, en Sí. diversas partes de Europa lo mismo. Entonces, ¿qué onda? Que asentemos esas cartas Pues, primero. em, yo creo que es un planteamiento muy interesante ese, realmente como qué ha pasado, ¿no? Cómo se puede llegar a un punto como ese. Y al final, em, realmente lo que yo creo que está pasando ahora, un poco resumiéndolo un poco para no extendernos demasiado, es que creo que la gente se está empezando a replantear ciertas ideas de progreso y desarrollo. ¿Qué significa el progreso? ¿Qué significa el desarrollo? ¿Y qué significa el bienestar, ¿no? A nosotros en la historia moderna nadie nos ha preguntado nunca si esos desarrollos que han ido ocurriendo, si los queríamos o no realmente, ¿no? Por ejemplo, todo el desarrollo tecnológico, todo, nosotros digamos que hemos continuado viviendo en este mundo sin que nadie realmente nos consultara. Si nosotros pensábamos que muchas de esas cosas, si muchas de esas cosas lo merecían o no. Todas esas consecuencias que luego iban a venir en el futuro. Entonces, ese es un poco el problema, ¿no? Que realmente es como si toda la humanidad nosotros hubiésemos firmado un contrato Mm. y las consecuencias de ese contrato, digamos que se están empezando a materializar ahora y esas consecuencias, pues, no habíamos estado muy bien informados de lo que significaba todo lo que estábamos haciendo. Y en el momento en el que la gente se está empezando a dar cuenta qué es lo que, cuáles son esas consecuencias realmente, eso está haciendo que a nivel político, a nivel personal, incluso la gente se está empezando a plantear que se está empezando a cuestionar si realmente merecía la pena todo ese desarrollo y y toda esa evolución, ¿no? ¿Y cuáles son esos primeros factores? Porque a mí me intriga el tema, porque como que, no sé, insisto, no sé si es mi algoritmo de Twitter o en general como que el discurso en redes se ha planteado a raíz de esto, ¿no? De cuestionarse si todo lo que está hasta el sol de hoy es necesario y si sí, hasta qué punto y si no, por qué está, ¿sabes? Entonces, Exacto. como, ¿cómo Claro. nace esas cuestiones? O sea, a raíz de qué. Sí. Pues, por ejemplo, el hecho de que, o sea, obviamente existe la libertad de empresa privada, libertad, cada empresa, digamos que hoy en día pues hace lo que quiere pero es decir, a nosotros realmente nadie nos ha preguntado si pensamos que es buena idea que todos los años salga un iPhone y un Samsung diferente, ¿no? O sea, a nosotros nadie nos ha consultado ese tipo de cuestiones que realmente el hecho de que ese desarrollo tecnológico sea tan enorme como ha sido en los últimos años, está produciendo unas ciertas consecuencias y esas consecuencias realmente nosotros no las hemos permitido, simplemente han ocurrido. Y eso hace que yo pienso que la gente hoy en día pues se esté empezando a replantear ciertas cosas que luego si al final esas cosas pues acaban provocando un cambio político, pues a ese nivel, esos cambios políticos, pues acabarán em, cambiando las legislaciones de diferentes países. Pero el motivo por el que es muy difícil es porque estamos hablando pues, después de un mundo con cientos de países diferentes, con legislaciones diferentes, culturas diferentes, entonces realmente se necesita una acción global y en conjunto, ¿no? Por parte de la sociedad. Que sí que es cierto que está empezando a ocurrir y que hoy en día más que nunca, gracias a la conciencia colectiva que tenemos realmente, sí que está empezando a ocurrir. Pero la pregunta realmente será si todos esos cambios necesarios llegarán a tiempo para lo que se necesitan, porque obviamente puede ser que lleguemos a un punto de efectos irreversibles. Y cómo sabemos si es que estamos a punto, ¿no? Yo siempre bromeo que, Sí. que pronto se acaba el mundo, ¿no? Que nos avisen mejor cuando se acaba para dejar de preocuparnos tanto y dejar de... Te recomiendo el último reporte del IPCC,
que, de hecho, han sacado una gráfica que es súper interesante. En la gráfica se puede ver eh, los diferentes escenarios de cambio climático están clasificados en cuanto a probabilidad baja, probabilidad media, probabilidad alta y probabilidad muy alta, ¿no? Entonces, hay escenarios más pesimistas y más optimistas. Dependiendo, pero todos esos escenarios se están teniendo en cuenta en todos los cálculos que se hacen a día de hoy para tú saber más o menos cómo a qué edad puede ser que... Es decir, la pregunta en este caso sería, yo como persona que he nacido en 1988, yo voy a ver los efectos, voy a ver las consecuencias que van a ocurrir. La respuesta, hace muy poco tiempo, la respuesta era posiblemente no. De hecho, la gente siempre utilizaba el típico argumento de, bueno, a mí me da igual porque posiblemente cuando esos efectos comiencen yo ya no estaré en este planeta, ¿no? Mm. Pero se está empezando a ver que no es así. Y de hecho, como te decía, en el último reporte del IPCC, puedes, basándote en el año de tu nacimiento, puedes ver como cuántas de estas consecuencias vas a poder presenciar tú en tu vida y más o menos a qué edad. Según el reporte, yo sería a mis 70 años, basándose en las predicciones medias. Si ya nos ponemos en las predicciones más pesimistas, yo posiblemente pues, podría ver estos efectos a lo mejor a los 50 años. Entonces, dependiendo, pues ahí ya uno puede ver que realmente esto no son cosas que bueno, como que quedan para la generación anterior, entonces ya a mí me da igual. Porque son cosas que no es que vayan a ocurrir, sino que ya están ocurriendo porque ya las estamos viendo al final. Claro que es paulatino, o sea que al final no es como que yo no lo voy a vivir, sino tal vez lo vas a vivir el inicio y el final, obviamente, ¿no? O Sí. viceversa. Pero eso es jodido cuando se habla, cuando se habla a través de esto, ¿no? O sea, porque es difícil entenderlo porque somos parte de, y la anterior vez me acuerdo hablábamos que como que lo que hacemos individualmente es casi nada a comparación de lo que se podría hacer en comunidad o lo que se podría hacer cuando tienes un poder grande, por ejemplo, en el tema del reciclaje Claro, sí. o, por ejemplo, en tema de decisiones, exacto. Pero entonces, como planteándome en ese escenario anterior y bajo esta premisa de que a la final lo vamos a vivir, sea el inicio, sea el proceso, sea el final de todos estos cambios, como individuos, o sea, ¿qué nos queda en nuestras manos hacer? O sea, a la final se me vienen conceptos rápidos que hablábamos la anterior vez relacionados a esto, como el tema del minimalismo digital, por ejemplo. Que no hace falta tener todos los años todos los aparatos y cambiar cada X número de meses, sino como que ampliar la vida útil, que te dicen que dura un año, no, ampliarlo un poco más, ¿no? Entonces, como individuos, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué nos queda sobre la mesa al poder decir, mira, hago esto y tomo tal cosa? Porque Pues, depender como que de las cosas grandes y demás está jodido, ¿no? Claro, sí. Uno de los mayores, yo creo, uno de los mayores retos del activismo climático hoy en día es intentar poner énfasis en los cambios a gran escala, pero también, por otra parte, sin desmotivar sin desmotivar a las personas como para que dejen de actuar a pequeña escala, porque también es importante, obviamente. ¿Cuál de las dos cosas es más importante? Para mí tiene mucha más importancia todo lo que es concienciación política, porque al final esos cambios políticos son los que realmente van a hacer la diferencia. Como tú dices, lo que estuvimos hablando la última vez, el tema del reciclaje, etcétera, etcétera, pues bueno, ¿no? Es como si... Para mí una metáfora muy interesante sería si, por ejemplo, si tienes una bañera que, a la que se le está saliendo el agua. ¿Qué es lo primero que haces? Tú te pones a fregar el piso, te pones a fregar el suelo. Lo primero que haces normalmente sería cortar el grifo, ¿no? Entonces, eso no significa que limpiar el suelo no sea importante, también lo es. Pero necesitamos establecer una serie de prioridades, porque hay mucho de ese trabajo, hay mucho de ese activismo que
si uno se centra en ese tipo de activismo, realmente tu trabajo, todo lo que tú estás haciendo es contraproducente, porque estás desviando la atención de la raíz del problema, y la raíz del problema es el grifo que está abierto. Lo primero que hay que hacer es cerrar el grifo. Una vez que ya tengas ese problema controlado, pues ya nos ponemos a solucionar los problemas secundarios. Pero por eso realmente me parece como terrorífico a veces cuando todo este tema simplemente en los medios de comunicación, sobre todo, se acaba estando reducido a una cuestión simplemente de elecciones de consumición. Cosas tan ridículas, cosas tan banales como elecciones de consumición, como, ¿sabes? Como si uno comprando la manzana del supermercado que está un poquito más marrón pudiese cambiar el mundo, ¿sabes? Como si tener un iPhone menos nuevo que el que ya tienes, pues realmente con eso ya estuvieras... Pero eso también lo hacemos como para, no sé el término si está bien empleado, pero que lo hacemos como para vendernos o engañarnos, ¿no? O sea, como que Sí, yo o sea, siento no, como que, uy, mira, usé una pajita de metal, el salvé problema, 20.000 tampones. el problema de este discurso es que yo con eso no quiero decir que no lo hagas. Obviamente todo suma y todo cuenta. Entonces, por eso digo que el principal problema que tiene el activismo hoy en día es realmente resaltar la importancia de lo grande, pero tampoco sin decir a la gente, oye, olvídate de reciclar, olvídate de hacerlo pequeño, porque obviamente lo pequeño se tiene que seguir haciendo. Pero es una cuestión de prioridades al fin y al cabo. Sí. Es raro porque esto lo hablaba en otra temática totalmente fuera de lo que estamos hablando, como es como un poco el tema del autoconocimiento y el journaling, pero también aplica a lo que voy a decir con este tema, porque como que en redes, ahora por ejemplo, me baso mucho en Twitter, que ha cambiado un montón el algoritmo y ha cambiado el funcionamiento y la perspectiva de las personas que son partes de... Ajá. Es un poco las dos caras de la moneda, ¿no? Como que las personas que hacen parte de, por ejemplo, este activismo que tú dices del promulgar el reciclaje, promulgar el residuo de desechos sólidos, de desechos líquidos, etcétera, etcétera, etcétera. Como que se ponen en oposición, una posición media radical a los que no hacen eso y viceversa, los que no hacen eso hacia los activistas. Entonces es como un paradigma raro, ¿no? Porque al final el hecho de meterte en las decisiones de la otra persona también ya está llegando a un punto en el que es contraproducente en cualquiera Sí, de los dos total. lados. Sí. Es un poco como el veganismo. O sea, realmente yo creo que la forma en la que se deberían tratar estos temas es predicando con el ejemplo. Al final, si tú lo estás haciendo, si la gente, pues a lo mejor de forma curiosa te pregunta por qué lo haces, cuáles son tus motivos, etcétera, etcétera, pues creo que el simple hecho de que haya alguien, por ejemplo, que ya coge menos aviones, ya vuelas menos, ¿no? O a lo mejor ya tu dieta ya empiezas a eliminar un poco lo que es la carne de tu dieta, etcétera, etcétera. Simplemente el hecho de hacer estas cosas ya estás realmente llamando bastante la atención a tu entorno. Estás predicando con el ejemplo. Entonces, realmente no se necesita que uno sea agresivo a otras personas, porque realmente, como tú bien dices, totalmente estoy de acuerdo que crea un efecto contraproducente, en mi opinión. Y nada, para seguir y para hacer caso a lo que dicen en Instagram, creo que me tienes muy alto el volumen, que se me escucha con eco. Ah, Puede ser, porque no sé vale. si soy yo. El del laptop, entonces, ¿no? Sí, maybe sí, ajá. Vale, pues vale, ya lo he bajado. Ok. Dale, creo que se va a escuchar mejor. Siguiendo con esa línea, entonces, tomando en cuenta lo que decíamos, ¿no? Que las acciones individuales suman, pero a la final es un poco complicado, ¿no? Porque a la final tú no tienes el poder que tiene tal vez una empresa grande o que tiene un gobierno o que tiene ciertos actores políticos o empresariales, ¿no? Y por el otro lado, teniendo en cuenta que el hecho de obligar, por así decirlo, a que las demás personas se sumen independientemente cuál sea esta la causa, son contraproducentes
como que se nos restan dos grandes escenarios, ¿no? Entonces, ahora sí, partamos de eso para saber qué nos queda. O sea, qué acciones reales podemos hacer si a la final yo quiero hacer una cosa, tú quieres hacer otra cosa y no podemos aliarnos, no podemos ir el mismo guío, la misma camino, perdón. ¿Qué onda? ¿Qué nos queda por hacer? O sea, ¿qué acción Eh, podemos tomar hoy nosotros, digamos, para que en X número de años puedan reducirse ciertas causas o ciertos fenómenos? Para mí, al 100%, la respuesta sería la acción política. Realmente, sí pienso que la gente de un país se puede poner de acuerdo en cuanto a, mm, a no darle un voto de confianza a aquellos gobernantes que ni siquiera creen en cambio climático, o aquellos gobernantes que están realmente teniendo unas políticas que están afectando a la población de una manera que va en contra de sus propios intereses y de los intereses al final del planeta, un poco, ¿no? ¿Y cuál debe ser nuestra guía para nosotros saber si lo estamos haciendo bien o mal? Pues la ciencia. Al final es así de sencillo. La ciencia, el IPCC, como te decía, el reporte es muy claro y el reporte además da ciertas señalizaciones y da ciertas instrucciones sobre lo que deben hacer los países. Realmente está muy marcado el camino. El camino está muy marcado: energías renovables, políticas de redistribución. Se necesitan cambios a todos los niveles de la sociedad que permitan que estos cambios ocurran siempre basándose en la ciencia y siempre basándose en la evidencia disponible que hay en este momento para todos los problemas que existen, porque cambio climático realmente es una palabra muy grande, pero engloba a muchos problemas que están dentro como de una especie de saco terrorífico. Oye, pero Entonces está el problema de la biodiversidad, el problema de los plásticos, está el problema de la pérdida la pérdida de los bosques, la deforestación, y realmente todos estos problemas, si uno no se pone una venda delante de los ojos, todos estos problemas es facilísimo ver que tienen unas causas muy específicas y muy concretas. Y esas causas vienen a través de el extractivismo, vienen a través de muchísimas cosas que hemos estado. Cosas que no son necesarias, por cierto, porque uno puede pensar, bueno, pues entonces esto significa que ahora tenemos que cambiar totalmente nuestra vida como seres humanos y que realmente tenemos que renunciar al bienestar con tal de poder revertir los efectos, ¿no? No, para nada, para nada, para nada. O sea, se puede continuar perfectamente viviendo en sociedades modernas, avanzadas, y en la mayoría de los casos, que realmente es lo más impactante de todo el tema, es que en la mayoría de los casos, las políticas propuestas y los cambios propuestos no son para peor, sino para mejor en el sentido de la eficiencia. Al final, estamos derrochando muchísimo, estamos no solo a nivel personal, pues yo qué sé, me compro muchísima ropa, pero a nivel macroeconómico hay muchísimo despilfarro, muchísimos derroches y muchísimas cosas innecesarias, ¿no? Como una guerra, ¿no? Qué innecesarios son pues fíjate, ¿no? La cantidad de recursos económicos al final que van destinados a tonterías, como estar matándose unos a otros cuando realmente no es para nada necesario. Pero ¿No lo claro, es? nosotros es como hablarlo y por como lo entiendo es como hablarlo desde una utopía, ¿no? Pues desde un sueño Sí, sí, sí. pero de ahí a que se haga realidad, o sea, ¿qué tendría que pasar? Eso por un lado y por Claro. el otro, que el tema que hablabas de estos informes en base científica, se me hace y se me vino a la mente el tema de los ODS, ¿no? La agenda que esa 2030 que salió hace años atrás y que El tema de los ODS. Y con el tema de la Agenda 2030 que salían, que eran los objetivos de desarrollo sostenible y que daban las pautas para mejorar ciertas sí. cosas y justamente divididos como en 12 o 18, perdón, apartados que trataban un montón de cosas que hoy por hoy se van topando cada vez más a fondo. Pero yo digo, o sea, al final esas son agendas que la gente, insisto, la gente
que tiene ese chance de proponer agendas mundiales, te las pone, pero de ahí en más, acciones reales, pocas. Por ejemplo, podemos contrastar tú que has visitado Latinoamérica y que has visitado algunos países de Europa y que yo tuve la suerte también de visitar rápidamente, pero al menos recorrer y contrastar también como que si eso en realidad se puede aplicar para tener, no digo que todos en una sociedad igual, porque eso es más utópico de lo que estamos hablando, ¿no? Pero Para mí perdona, sí, continúa. o sea, para terminar como que, o sea, esto es muy en la fantasía porque a la realidad, tú y yo, dentro de lo que podamos hacer, no va a pasar hasta que llegues a un punto en el que ese poder de decisión, ese cargo de decisión, ya se vea influido por otras cosas que están fuera de tu alcance, ¿no? Entonces regresas a lo mismo. Claro, al final es que la mayoría de cambios no se aplican por buena fe. La gente, me refiero, para mí realmente la pregunta no es si este tipo de cosas, o sea, si este tipo de cambios van a aplicarse o no. La pregunta es cuándo y cómo. Aplicarse se van a aplicar seguro, porque un planeta que está calentado a 4 grados o a 3 grados de calentamiento, ahora mismo estamos en 1.1, 1.2. Si en el 2060, 2070 llegáramos a 4 grados de calentamiento global, científicamente la vida humana no es posible en un planeta de estas características. O sea, nuestra vida, tal y como la conocemos, la especie humana no puede vivir en un planeta que está así. Entonces, la cuestión para mí no es si estos cambios van a ocurrir o no. Van a ocurrir seguro, segurísimo. La cuestión es cómo van a ocurrir y cuándo. Porque no es lo mismo, es decir, uno puede tener políticas protectoras o políticas reactivas. Una política reactiva, por ejemplo, cuando ocurre el COVID-19, ahí tienes a Biden dándole cheques de $1.500 a todos los americanos, ¿no? ¿Por qué? Pero, o sea, eso no lo hace un gobierno por buena fe. Eso lo hace un gobierno cuando no hay más remedio, porque prácticamente el sistema entero va a colapsar si esas medidas no se toman. Entonces, realmente, si o nosotros transicionamos a este modelo o la Tierra nos transiciona a nosotros. Entonces, no existe ningún otro tipo de término medio. Entonces, yo creo que las cosas, si se hacen de forma controlada, es siempre mejor, porque de esa forma tú puedes controlar los tiempos y tú puedes controlar la forma en la que esa transición se va a llevar a cabo. En el momento en el que tú esperas a que una cosa ocurra, como el COVID, ahí tú ya no decides. Ahí la gente se va a su casa, te pones la mascarilla, te callas la boca y es al final eso. Entonces, cuanto más tardemos en darnos cuenta de todos esos cambios necesarios y lo que se necesita para hacerlo, realmente mejor, porque al final va a ser mucho menos traumático. Si estos cambios se implementan en el 2050, a lo mejor se tendrán que implementar a través de gobiernos autoritarios al final, ¿no? Es decir, la gente puede darse un escenario en el que gente en muchos países del mundo quiera conservar su bienestar y quiera conservar su estilo de vida anterior y no les vayan a permitir. No les vayan a permitir porque no nos lo podemos permitir como especie. Y esa ya no es una decisión que vas a poder hacer tú. Esa decisión la van a hacer por ti. Entonces, ojalá que realmente todos estos cambios se hiciesen de una forma controlada y de una forma democrática, en la que todos realmente estamos decidiendo hacerlo. Porque se van a hacer. Se van a hacer. Pero, porque es eso la extinción. Entonces no. Claro, o sea, yo insisto que a la final es que se me viene a la mente un montón de cosas. Por ejemplo, partiendo desde la línea de la famosa izquierda y derecha, que siempre se le acusa que la derecha es la que produce y no le importa nada, y la izquierda es la que divide y le importa a todos.
o sea, un poco en líneas generales y partiendo desde los conceptos básicos, ¿no? Porque aquí unos que somos expertos, politólogos, porque ahora eso es algo también que siento que la evolución nos ha hecho como explicar todo, ¿no? Ahora tú emites un comentario y tienes que explicar 20.000 veces porque va a salir siempre una persona que se sintió atacada o ofendido y eso es algo también que lo he visto como en estos temas especiales, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de empresas, se habla de querer crecer económicamente, te tildan siempre como de facho, de que no te importa nada, etcétera, 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 y por el otro lado lo mismo, ¿no? Que comunista, que ni sé qué, que ni sé cómo, que ni sé cuánto. Pues partiendo de esa línea general, aplicando para lo que estamos hablando, que es un poco este tema de conservación ambiental y demás, ¿cómo hacemos primero para hacer una disrupción entre estos dos bandos e ir por una famosa tercera vía que se ha hablado un montón de tiempo, pero que Sí. muy pocos países, por decir ninguno, lo han logrado aplicar al 100% para una mejor comunidad, llamémoslo así, ¿no? Un mejor vivir en sociedad, que Sí, al bueno, final es lo que existe busca. Escandinavia, por ejemplo, los países socialdemócratas del norte de Europa, pues posiblemente sean los que más cerca han estado de encontrar esa tercera vía, como tú dices, ¿no? Porque, bueno, son países en los que existe un gran estado del bienestar y un gobierno muy protector, digamos, con la gente, aparte de un sector privado que innova al final. Entonces, bueno, yo a día de hoy la verdad es que no sabría decirte si pienso que es posible o no. Hay gente que piensa que es posible encontrar un equilibrio. Puede ser. Pero el problema principal, a mí, en cuanto a nuestros sistemas económicos y políticos de hoy en día, para mí no es una cuestión tanto ideológica, sino como el problema de que parece como que nadie se hubiera dado cuenta que prácticamente todos los países del mundo estamos bajo un sistema económico que está basado en una premisa falsa. O sea, tú no puedes tener un sistema que esté basado en la promesa del eterno crecimiento, porque estamos en un país, o sea, estamos en un planeta con recursos limitados. Entonces, uno no puede basar toda su producción, uno no puede basar toda su política y todas sus decisiones en el cual ya de base tiene un problema a nivel fundamental, que es el crecimiento infinito. Lo único que crece infinitamente es un cáncer. Y Mm. mira lo que te hace un cáncer al final. O sea, al final es eso, ¿no? No tenemos un poco que, yo creo que aplicar un poco más el sentido común en ciertas cuestiones y al final el tema de las ideologías, yo cada vez es un poco como un agujero de gusano en el que conforme más te vas metiendo más profundo, más confuso estás. Siempre, no tienes Sí, la sensación, es como que, sí. que por un lado y luego otro, luego muchas veces entiendes un lado y luego entiendes el otro y Sí, es yo, como que yo al me final quedé, yo me no. acuerdo que hablaba que esto con mis compañeros en la U y un amigo me dijo como, yo esa pregunta no la sé responder porque aún no entiendo mucho de las dos partes y como que Sí, me resonó un montón porque hay mucha gente que se lanza al agujero de defender un lado, defender el otro, defender cierta política o atacar a otra, sin tener como ese estudio o ese fundamento. Y no digo que para opinar se necesite tener un máster o un doctorado en X cosa, ¿no? Pero porque al final todos podemos informarnos súper sí, general y tener una opinión y demás, pero es cierto que como últimamente también esto de profundizar en temas, en conceptos, ha hecho que también como que te limites a hablar, ¿no? Y sí, eso es un poco raro porque se contradice justamente a por cómo nace eso, ¿no? Entonces, sí. es bien raro. Entonces yo eso te digo, como que en esos temas yo siempre prefiero sacar como que lo que más me identifico de diferentes lados y armar mi criterio a base de ahí, pero claro, siento, insisto, que es como algo soñador, porque a la final quienes toman las riendas y para muestra un botón aquí en Ecuador que se cegan por su política o por su ideología y no te importa absolutamente nada y vas Ya. arrastrando y para muestra otro botón en Venezuela y para muestra otro, y así diferentes muestras Y que muchas veces ni siquiera es su propia ideología, porque al final, pues siempre hay como interferencias externas por todos sitios, sobre todo en Latinoamérica, ¿verdad? Y al final es como que
Como qué pena, ¿no? Que ojalá hubiera más soberanía real, ¿verdad? Y Soberanía real. te ponía el tema de un poco de los países porque querían entrar en una metodología, a ver si por ahí te gusta y lo profundizamos un poquito, que era un poco, si tuvieras que tomar como diferentes modelos, ya sea políticos, socioculturales, educativos, lo que sea, de aquí y de allá, o sea, de Europa y Latinoamérica, para formar como tu región, o hagámoslo más chiquito, para formar como tu país ideal, entre comillas. ¿Qué Sí. sacarías de qué parte y cómo lo harías para hacerlo? O sea, tipo, te lo digo ¿por qué? Porque yo la otra vez estaba como un poco, recién hace menos de un mes fueron elecciones acá en Ecuador para autoridades seccionales y decía qué difícil la tienen porque en realidad entre los casos de corrupción, entre la delincuencia y entre no saber qué hacer con el dinero que tienes, no haces absolutamente nada. Entonces como que me ponía a lanzar Yo creo ideas que de sacando de mi sí. viaje a Europa y demás. Entonces me parece Sí. interesante porque tienes otro punto de vista que se podría hacer algo interesante. Para mí, o sea, realmente, ojalá algún día estuviésemos en un escenario en el que pudiésemos comparar políticas europeas o políticas de diferentes países y las pudiésemos comparar con políticas de países en Latinoamérica como si fueran iguales. Es que el Mm, problema es que no son iguales. no. Em, o sea, no, obviamente, claro que no son iguales, pero me refiero como que desgraciadamente, teniendo en cuenta el contexto histórico también, estamos hablando de dos mundos diferentes, desgraciadamente. O sea, no estoy diciendo que, obviamente, odio que sea así, pero al final estamos hablando de los extractores y los extraídos. Entonces, desgraciadamente, los países en Latinoamérica no tienen la libertad para llevar a cabo las políticas que quisieran llevar. Entonces, un país en Europa hoy en día tiene, o sea, España, por ejemplo, las políticas que España quiere llevar a cabo, como concepto abstracto España, pues tiene mucha más libertad para hacerlo, porque al fin y al cabo, Latinoamérica viene de ese contexto histórico en el que ha sido totalmente extraído por Europa. Y, y ojalá, o sea, como te digo, ojalá realmente pudiese llegar un día en el que al final, como los países realmente fueran soberanos de llevar a cabo las políticas que quieren llevar, porque al final sí que es verdad que obviamente están casos de corrupción concretos, hay muchas en Latinoamérica, como, no sé, en mi experiencia, mi opinión de lo que yo conozco, lo que he visto allí, hay muchísimos dramas ocurriendo al mismo tiempo en todos sitios, ¿no? Es como que en Ecuador hay 18.000 casos de corrupción y luego en Perú ahora de repente llega una dictadora que empieza a reprimir a su pueblo, a matar a gente, pero claro, al fin y al cabo, estas cosas no pasarían en otros sitios si no fuese por esa historia. O sea, Si no ¿tú fuese crees por. que o sea, acá fuera totalmente diferente si no hubiera sido, o sea, yo coincido porque sí o sí hubiera sido diferente, pero a esos Sí, extremos de decir que, que fuéramos más autónomos hasta, porque claro, nosotros creemos que somos libres para hacer nuestra vida en sí, general, y sí. más aún hablando de política, pero ¿crees que hubiera cambiado radicalmente como lo planteas? Eh, creo que Latinoamérica, desgraciadamente, pero no me estoy refiriendo solo al pasado, sino al mismo presente. O sea, realmente Latinoamérica es una región como en la que muchísimos países muy poderosos tienen muchos intereses. Y desgraciadamente, esos países como Estados Unidos y como China también, Rusia, por ejemplo, o sea, que es que al final, o sea, que tampoco, o sea, tampoco es que esté yo diciendo que los españoles, que al final todo es un tema geopolítico de muchísimos intereses que ahora mismo están fijados en América Latina por recursos naturales pues como el litio, o sea, al final China tiene que hacer baterías de todos los teléfonos, o sea, todos esos teléfonos móviles a los que China no le ha pedido la opinión a nadie de si quieres que saque un nuevo móvil cada mes o cada 10 años, lo mismo que hace Apple, lo mismo que hace todo el mundo. eh, Todo ese desarrollo tecnológico tiene unas demandas muy altas de materiales. Esos materiales se tienen que sacar de algún sitio.
América Latina es Perú, ahora mismo la cantidad de litio que hay en Perú es brutal y precisamente por eso, o sea, realmente, a lo que me refería con eso es que no podemos analizar simplemente los eventos a nivel político que ocurren en un país, no podemos analizarlos y quedarnos solo en la superficie de pues el anterior presidente de Perú, Pedro Castillo, pues la han destituido y ahora ha llegado una nueva presidenta, que eso es quedarse como muy en la superficie. Realmente detrás de todos estos eventos a nivel político, a nivel geopolítico internacionalmente, detrás hay algo más. Detrás hay, y siempre, lo que hay detrás siempre tiene que ver con extractivismo, siempre. Entonces, al final se convierte como en un tótem, como es algo que está en el centro de todo. Si hablamos de que el extractivismo tiene que acabarse, no afectaría solo al hecho de tener un mejor medio ambiente. Es que al final muchísimos de los problemas a nivel geopolítico internacionalmente que hay hoy en día también estarían muy afectados si cambiamos nuestro modelo productivo y cambiamos nuestro modelo de sociedad al final. Antes de meterme aquí, que tengo como algunas premisas, volviendo como a lo inicial planteado, entonces, Sí. ¿con qué te gustaría quedarte como para establecer este modelo bajo tu percepción, bajo tu educación y bajo tu experiencia a nivel de los países que has visitado? Como, ¿qué sería lo ideal para ti para este, no sé, modelo de país? ¿No? O sea, como qué elementos de qué parte pondrías para que esto sea como ideal, digamos. Entendiendo A que mí me gusta. obviamente estamos jugando en la mente, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho la socialdemocracia del norte de Europa. Al final hay muchos países como... Pero hay mucha gente que dice que ese tipo de modelo pues no es posible llevarse a cabo porque son países también que tienen muy pocos habitantes. Es decir, entiendo que es difícil, pero creo que existe un equilibrio, como te dije antes, y creo que es posible al final. Y que de la misma forma que es necesario que exista un sector privado por temas de innovación al final y por temas de desarrollo, pero ese desarrollo tiene que ser consensuado. Esa es la diferencia. Y creo que este tipo de países como Noruega, Suecia, etcétera, tienen un equilibrio muy sano entre papá Estado Sí. y entre la innovación, porque al final el Estado eh, controla los precios de los alquileres para garantizar que sus ciudadanos pueden acceder a vivienda justa, controlan, controlan las cantidades de retribución máxima que diferentes puestos en diferentes empresas pueden tener para mantener ciertos niveles de igualdad en una sociedad, al final te están controlando cosas, pero es también una forma de encontrar un equilibrio. Entonces, si ese control no es impuesto, si ese control es consensuado, porque eso nace de la gente, nace de decisiones de la gente por controlarse unos a otros, entonces es democrático, entonces es sano. Si nosotros pudiésemos controlar a corporaciones gigantes y nosotros o sea, nuestras sociedades llegasen a ciertos acuerdos en cuanto a lo máximo que un CEO puede pagarse a sí mismo, no sé, te pongo un ejemplo muy estúpido, ¿no? Pero me entiendes, ¿no? Como si nosotros como sociedad consensuamos diferentes límites que Ujú. podamos aplicar al resto de la sociedad, al final no son imposiciones, al final son cosas que los ciudadanos han elegido. Otra cosa es que se lleve a cabo como se tiene que llevar, que hay muchas veces que no se lleva a cabo de esa manera y al final pues acaban habiendo imposiciones y acaba... Claro, y acaba pasando lo que ha pasado en diferentes países. Sí, claro, sí, Topaste un tema que recién lo leí, que con el tema de los países un poco nórdicos, un poco escandinavos, no sé si sí. por ¿Tú estuviste ahí... por ahí cuando viajaste? No tuve la suerte, me Hostia. morí de ganas porque venía fresquito el tema En de... Austria, en Austria sí estuviste, ¿no? En Austria estuve, sí, sí. Pues Austria es muy socialdemócrata al final. Sí, o sea, Bueno, la impresión de estos países es que, claro, parecían muy ordenados, ¿no? Sobre la mesa, tú ves como sistemas de transporte público gratuito, sí, ordenados, y en general una cultura de sí, sociedad tranquila, digamos, ¿no? claro, sí. Que me chocaba bastante, por ejemplo, en Alemania, que eran
Sí, te escucho. Dale, que en Alemania eran un poco, no sé, como muy cerrados o ponle como que los noté así fríos y demás. Esperaban el semáforo así esté en rojo Sí, como para rígido. los peatones y no había ni un carro. Ellos no pasaban hasta que se ponían verdes. Esos choques culturales Sí, me llamaban muchísimo sí, la atención. Pero yo venía con la idea, yo había leído un libro que hablaba sobre el sistema de educación y de desarrollo de Finlandia y cómo lograron sí, trascender en los 90 en los 2000. Y sí, me llama muchísimo la atención que es bastante lo que se asemeja a lo que tú propones, ¿no? Que el gobierno te sí, da como las pautas y tú tienes la libertad bajo esas pautas sí, de darle. Y yo lo relaciono bastante con el fútbol, porque el fútbol tienes unos límites que dentro de los límites sí, puedes hacer lo que tú quieras, pero fuera de ellos ya no existe. claro. Sí, sí. Entonces, bajo eso y teniendo estos contextos, ¿cómo concedes tú o cómo ves tú, avanzando al otro punto, el tema de educación y tecnología en estos últimos tiempos, ¿no? Te pregunto esto y te pongo en contexto y después lo desarrollas. No sé si viste el tema del Silicon Valley Bank que pasó, que desapareció y que Sí. tuvieron que cubrir, y que era el banco donde la mayoría de startups tecnológicas tenía sus fondos y demás. Entonces, como que he visto que mucha gente se opone a estas startups tecnológicas, como que, wait, no, la raíz del problema y hay que cortar y hay que cortar y hay que cortar. Y por el otro lado, también tienes como en mi realidad unos sistemas de educación públicos bastante paupérrimos y privados también, ¿no? Entonces, como hay para mí una como ignorancia en el hecho del avance tecnológico y a la vez con el tema educacional, que para mí van de la mano y que se deben evolucionar cada vez más, pero como que siento que la primera falla que existe en cualquiera de estas dos es cortar y volver a como éramos antes porque éramos mejor. ¿Cómo ves tú todo este desarrollo en estas dos aristas y cómo lo vas relacionando? Em, no sé si he entendido muy bien la pregunta, la verdad. Sí, me hice un poco de bolas. A la final, ¿cómo ves el tema del desarrollo tecnológico ligado a la educación? O sea, teniendo en cuenta todos los factores que hoy Ok, por hoy están ok. sucediendo. Tema económico, tema sociedad, tema políticas públicas, pero relacionado a estos dos puntos. Pues em, es que sí, hay un conflicto gordo entre la tecnología y la educación. Sí, la verdad es que me parece un tema bastante interesante porque el problema es que muchas veces la tecnología no avanza a un ritmo lo suficientemente calmado como para que podamos entenderla antes de realmente mm, la legislación, siempre dicen eso de que la legislación siempre va por detrás de la tecnología, ¿no? Como que aparecen unas aplicaciones nuevas y de repente es como que todo el mundo se confunde porque no sabe cómo, la gente no sabe cómo gestionar emocionalmente muchas veces la nueva tecnología. Y entonces al final con la educación es un poco lo mismo. Muchas veces nosotros no sabemos cuáles son los efectos que mucha de esa tecnología va a tener en niños de hoy en día, a lo mejor dentro de 10 años, porque la tecnología que acaba de salir simplemente como va a un ritmo que es imposible como, pues eso, ni legislar ni gestionarlo tampoco emocionalmente. Entonces, una solución supongo que podría ser mmm, el decrecimiento económico en el sentido de que debería haber más consenso a nivel social con la tecnología y ese consenso social debería estar basado también en la ciencia. De la misma forma que una farmacéutica o que una empresa de cosméticos no puede lanzar al mercado algo antes de haber sido testeado y probado de que no te va a producir ciertos efectos secundarios, etcétera, etcétera, pues no sé muy bien de lo que estoy hablando, pero creo que por ahí podrían tirar los tiros. Es decir, que las cosas realmente se pensaran un poquito mejor antes de... no tanto como para que afectara a la innovación, porque al final muchas veces la innovación pues, va como por su propio cauce y la gente va por otro, ¿no?
pero intentar un poco, pues que las cosas fueran un poco más de la mano, sobre todo con el tema de la educación. Y para eso realmente necesitamos un poquito de slowdown, de crecimiento económico y de... ¿Te has fijado un poco que hay gente que, bueno, depende también cuál es la experiencia, pero hay gente que romantiza un poco la época del COVID? Sí. Me ha Como pasado a que, veces a mí también. sí, como que la gente dice, wow, joder, yo qué sé, no estaba tan mal eso de pararse un poco, ¿no? Pero eso de pararse no solo a nivel personal, sino a nivel social, a nivel macroeconómico también, ¿no? Pues, o sea, Desarrolla un poquito más el tema del por qué no decrecimiento. podemos? Pero ¿por Porque, qué no podemos parar un rato? claro, o sea, ¿Por qué? si, ¿Por qué? o sea, si me ¿Sabes? Como que preguntas a mí nadie... como que en términos generales, es como Sí, que, ¿cómo voy a parar? O sea, cálmate, ¿qué onda? Pero por sí, eso te pero es un preguntaba, poco... desarrollale un poquito más porque a veces de crecer sonara como a ir atrás, o sea, como retrocediendo y creo que no sí, va por pero ahí, ¿no? sí va un poco por ahí, porque eh, toda esta nueva corriente de economistas que están saliendo ahora, que están hablando sobre el decrecimiento económico, son precisamente esos mismos economistas, esos mismos autores que hablan de que nuestros sistemas económicos hoy en día están basados en una premisa irreal, que es el crecimiento constante y el crecimiento infinito. Entonces, si tenemos en cuenta esa premisa, entonces el decrecimiento ya no se convierte en algo malo, sino en algo necesario. Es como decrecer un tumor al final. Claro. Si hay algo que está creciendo hasta el infinito y realmente está provocando ciertas consecuencias, pues entonces el decrecimiento ya no se convierte en algo malo, sino en algo deseable y necesario, además. La cosa es que se me ha quedado algo en el tintero que te iba a comentar antes. Relacionado al tema de Sí. educación, puede ser. Sí, creo que era. Bueno, no sé, ya me volverá. No, no, es que al punto que Sí. iba, porque claro, este tema lo topamos igual bien superficialmente la anterior vez y me he quedado como ahí. Ah, no, ya me he acordado, perdona. Que la última vez, ¿te acuerdas que estuvimos hablando de que es bastante curioso realmente que todas las empresas que aparecen a día de hoy o históricamente, siempre como que se presupone que el objetivo último siempre de una empresa siempre va a ser conquistar el mundo, ¿no? Cuando Sí. realmente, sí, cuando realmente, pues, por definición es algo que no se puede al final. Entonces, como que hay muchas veces como que, por lo menos en Europa, en la forma en la que nuestras economías están organizadas, muchas veces como que mm, no existe ninguna empresa que diga, estoy bien donde estoy, me voy a quedar aquí. ¿Sabes qué? Con estos beneficios yo creo que me va bien. O sea, no necesito más. Mira, tengo a los trabajadores contentos, o Pero sea, ¿por este qué crees que no producto. pasa eso? Porque Porque, ¿sabes? por algo que se Te pongo llama, en por contexto algo que y se llama el imperativo de crecimiento. El imperativo de crecimiento. Es un concepto muy estudiado en economía, el imperativo de crecimiento, sí. Y uno de los motivos del imperativo de crecimiento se ha descubierto que tiene que ver mucho con la industria del combustible fósil, además. Es decir, em, yo, por ejemplo, cuando vivía en Londres, trabajaba para una startup que al final acabó siendo más grande y continuaba creciendo y al final esta empresa, los trabajadores estaban felices. El dueño de la empresa estaba feliz como estaba. Realmente no existía. O sea, te lo cuento porque me parece un ejemplo muy interesante de cómo eso yo lo he visto delante mía. En el ambiente general de la empresa no existía ninguna obligación para continuar hacia arriba de una manera loca. O sea, simplemente la empresa en Inglaterra llegó a un momento en el que estaba bien situada en el mercado y a todos los trabajadores nos gustaba el trabajo que hacíamos, los clientes estaban contentos, teníamos un producto que funcionaba y ya está. Simplemente había mucho bienestar social en la empresa. ¿Qué es lo que pasa? Ahora viene una empresa americana y te compra
Y en el momento que esa empresa americana te compra, porque han invertido, son un fondo de inversión grande que compran varias empresas, ¿no? Y este fondo de inversión lo que hace es coger y decirte, pues ahora te voy a poner a quinta velocidad. ¿Quiénes son realmente los principales inversores de estos fondos de inversión que son los más grandes de todos? La industria de los hidrocarburos. La industria de los hidrocarburos tiene un imperativo de crecimiento enorme porque los shareholders, no sé cómo, se me ha ¿Partes olvidado la palabra en interesadas? español, pero bueno, los shareholders obligan a las empresas energéticas que tengan unas ganancias anuales de unos porcentajes que son mucho mayores que en el resto de la sociedad. Eso quiere decir que para que la sociedad continúe funcionando, Repsol no puede solo prometer que crece al X%, tienen que crecer al 20% cada año, que es una locura, Entonces, si el tema energético de los hidrocarburos está en el centro de toda nuestra sociedad, al final, ese imperativo de crecimiento es lo que está obligando al resto de la sociedad a tener que crecer infinitamente. Y el motivo de ese imperativo de crecimiento es precisamente por la importancia que tienen a nivel logístico los hidrocarburos. Al final, los hidrocarburos es algo, o sea, la sociedad no puede permitirse que no haya petróleo el año que viene porque Claro. entonces todo deja de funcionar y todo se colapsa. Ese imperativo de crecimiento viene de este sector industrial en concreto, que es el más poderoso del mundo realmente. Y como esos grandes conglomerados de empresas están comprando otras empresas como inversión, simplemente para ganar dinero, ¿eh? No porque No porque les interese la causa, en realidad. Sí, no porque les interese una aplicación móvil ¿sabes? Muchas veces, si muchas veces ellos te mandan un gerente. Hay una serie ahora muy, muy graciosa que se llama El Consultor, que está en Prime Video, que es de una actriz austriaco que se llama Christophen... Bueno, el de Malditos Bastardos, ¿sabes cuál es el actor este? No se me Del viene a la pelo mente. blanco. Bueno, pues va precisamente de eso, de una empresa de telefonía móvil que de repente ahora llega un consultor, que es como la persona que llega a tu empresa para de Es repente que se me hace loco multiplicarlo todo. porque, Y esa persona ni siquiera sabe lo que la empresa hace. Es claro, que cuando él llega a la oficina dice, que vosotros diseñáis juegos para teléfono, no lo sabía, ¿sabes? pero se me hace muy loco porque, claro, metido en el mundo o sea, yo tengo una empresa de desarrollo de software y metido como intentando entender como a la Claro. velocidad que pasa, cuáles son los conceptos o por dónde se mueve y demás. Claro, a la final todas las startups tecnológicas o en general la definición de startup es crecer exponencialmente, ¿no? Claro. Y es tener evaluado en $1.000 millones o tener valuaciones altísimas Sí. o tener en la cuenta muchos millones que cubran costos operativos y de personal y demás. Pero me entra al lado, ¿por qué no hacen eso? Entonces, porque, claro, entras a un nivel en el que tu flujo de caja va bien, tus operaciones van bien, Sí. utilidades, sueldos, todo está bien. Claro, a la final, siempre hay un siguiente paso, ¿no? O sea, ¿cómo sería entonces para que no haya ese siguiente paso? O sea, ¿cuál debería ser, bajo tu punto de vista, esa metodología tal vez que deberíamos, y me incluyo soñando en el que voy a llegar a un punto en el que me sienta bastante conforme y diga, claro, vamos a mantenernos, ¿no? Pero ¿cómo debería llevarlo a cabo? Pues a ese nivel, a tanto no llego. Es decir, tengo ciertas ideas aproximadas, pero realmente no tengo como las respuestas en ese sentido. Pero creo que cualquier solución en ese sentido que pudiese venir tendría que venir por parte de, pues, mayor proteccionismo realmente y mayores controles. Es el tradicional. Es la tradicional discusión de siempre, ¿no? Proteccionismo versus liberalismo al final, ¿no? Entonces, a mí tampoco me gusta decir esas cosas, porque yo soy muy consciente de muchas veces lo que el proteccionismo genera y las consecuencias. Entonces, a mí tampoco, no sé, yo tampoco es que esté como muy convencido de eso. Pero al final es que no hay otra, porque, o sea, si todos estamos en este mismo planeta que es casa
y todo el mundo lo quiere todo y todo el mundo quiere eh, y esa casa en la que todos estamos metidos, hacinados, Claro. es limitada, pues tendrán que establecerse algunas reglas, porque digo yo que lo que no puede ser es que, hombre, pues si tú quieres continuar creciendo hasta el infinito, ok, pero a lo mejor pues no sé, vete del planeta. Claro, y es lo ¿Sabes? que, Pero es no que jodas al resto, ¿no? suena chistoso, pero es lo que se plantea, o sea, para Sí, al muestra final es lo que se está SpaceX. planteando, ¿sabes? Claro, sí, sí. Es que Sí, sí. claro, es interesante el punto porque maldita sea, o sea, siempre ahora poniéndome a pensar en retrospectiva, siempre buscamos a ese más, ¿no? O sea, siempre tenemos un estilo de vida que ya nos va bien, o siempre queremos el otro paso y el otro paso y claro, pensar en decrecimiento es lo que te digo, o sea, yo lo asociaba como una palabra negativa, como que vas para atrás, para atrás, Sí, para atrás, para atrás, pero claro, claro. no lo ves desde el punto en Porque el que, nuestra cultura está basada en el crecimiento. Es algo que está tan dentro de nuestro vocabulario y tan dentro de nuestra imaginación, de lo cual se convierte en algo como casi imposible de construirte, porque al final... claro. Es Pero que una de las justamente va parte cosas... de eso, ¿no? Es la famosa deconstrucción. Sí, sí, al final es algo de lo que estoy súper orgulloso, sobre todo con cada vez más las nuevas generaciones, cada vez más la gente joven que yo veo, como que me parece increíble como que sea como por primera vez en la historia la gente se está haciendo más preguntas que nunca, ¿eh? Que hay mucha gente que siempre es pesimista, que dice, las generaciones jóvenes, que cada vez están peor, cada vez están peor. Sí, sí. Yo soy muy optimista en ese sentido. Yo a la gente cada vez la veo más entendida en muchísimos temas y no solo en cuanto a temas de cambio climático, sino en temas de feminismo y cada vez hay más gente que se está empezando a hacer preguntas sobre muchísimos temas que son preguntas muy importantes. Y me parece súper positivo, la verdad, y súper admirable. Sí. Es un punto crucial porque siento que no sé en qué etapa de la evolución estamos, pero el mismo hecho que nos estemos preguntando nos van a dar respuestas a cosas que probablemente antes ni las O el chat teníamos. GPT. O el chat GPT también te puede dar la respuesta. Sí, sí, es otra locura, ¿no? Para un poco ir entrando a la conclusión y todo lo que hemos hablado, ¿tú crees que, por ejemplo, ya que pusiste sobre la mesa el tema de ChatGPT, llega un momento en que la Sí, me encanta. inteligencia artificial pueda como desglosarnos y aliviarnos en muchos de estos paradigmas que hemos planteado hoy, por ejemplo, a que lance posibles soluciones para gobiernos como acá o como allá? Pues puede ser. Hay una cosa muy curiosa de la que me he dado cuenta. Y es que, bueno, no, hace unos días recuerdo estaba jugando con el chat GPT como haciendo preguntas, ¿no? Porque quería como intentar descifrar, digo, ¿qué ideología tiene el chat GPT, ¿no? Yeah. Digo, o sea, mira, imagínate, si tú a una inteligencia artificial le das toda la historia humana y le das todos los datos que nunca jamás nosotros hemos producido, ¿de qué lado? Pero ¿no te parece interesante que pudiese haber un día en el futuro en el que de repente una inteligencia artificial decide algo por nosotros, como por ejemplo, oye, he estado estudiando toda vuestra historia y me he dado cuenta de que, no sé, me he dado cuenta de que tal ideología tiene razón? Y los demás, pues lo siento, pero es que estáis equivocados. Lo ha dicho la inteligencia artificial. Ya es como si. Pero obviamente la gente pues no aceptaría. Obvio, obvio, pero La gente diría, pues tal, no sé qué. Pero no sé, me parece una idea muy, muy curiosa, ¿no? El hecho de que una inteligencia. Es como cuando un artista necesita de una segunda opinión cuando está pintando un cuadro, ¿no? eh, Tú siempre dices, pero como lo he pintado yo. sabes que eso es como en general, ¿no te pasa que en realidad como que los humanos en su concepción somos eso, siempre necesitamos esa validación? Sí, pero a lo que me refiero con eso es que la inteligencia artificial puede ser realmente el primer momento histórico en el que podamos nosotros mismos crear algo que nos pueda ver a nosotros desde fuera.
Porque hasta ahora en todo momento, Claro, pero todo estamos lo que... descubriendo, o sea, llegaremos a un momento en el que tema psicológico, el tema Sí, científico y sí, tema claro. de negocio sea una locura, o sea, porque no necesitas validarte en ningún lado. Claro, claro, pero como realmente el ser humano está solo, digamos, como que no conocemos ningún otro tipo de inteligencia que a nosotros pueda juzgarnos, me parece muy interesante el pensar que a lo mejor dentro de poco puede existir una inteligencia que sea separada de nosotros, que pueda vernos desde fuera, ¿no? Es Pero sería muy como verte en curioso, un ¿no? espejo. Porque sería como que tú le Sí, das al gobierno de Ecuador una inteligencia donde está inmersa todos los datos desde que fue república hasta el día de hoy, datos sí, políticos, sociológicos, económicos, y te comienza a dar la agenda política, ¿no? O sea, claro, 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 claro. pero claro, a la final es que a la final, como está hecho por una persona y esa persona tiene una ideología, probablemente se va a decantar por cómo se programó. Va más allá de que se va a entrenar Claro, acorde a los datos, pero si yo propongo sí, como desarrollador que esta inteligencia sí, eh, tome en cuenta más ciertos lados o ciertos datos de gobiernos sí. o de movimientos que van acorde a mí, pero Claro, estaría yo, interesante. yo, eso que dices me parece muy interesante porque yo realmente a veces tengo mis dudas. O sea, eh, ¿cuánto hoy en día se habla de inteligencia artificial como el concepto que nosotros tenemos de inteligencia o realmente estamos hablando de superbuscadores? Son super indexadores. O sea, puede ser que sea simplemente una herramienta que es capaz de indexar información Claro, a y la buscar final, ChatGPT al final. hace menos de 4 meses no te podía responder el campeón de Qatar. Bueno, Ajá. ponle que en febrero, enero, no te podía responder quién era el campeón, porque tenía los datos como hasta corte de inicios del 2022, por decirte algo. Ah, ya, 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 ya. Entonces, claro, en esta actualización que salió la anterior semana ya se agruparon muchos más datos y hay muchas más funcionalidades y hay muchas más cosas que se puede hacer. Pero a la final, es lo que te digo, a la final, eso, que tú desarrolles tu inteligencia, por así decirlo, alimentarlo de muchos datos de los que tú crees convenientes y Sí, te va a lanzar obviamente resultados mientras lo vas entrenando. A la final, claro, esto está en sus inicios, esto es un bebé que está aprendiendo a hablar. Veamos en 2, 3 años total. cómo evoluciona y a ver qué puntos. Sí, sí, la gente ya está empezando a hacer como sus tesis, ¿no? Y trabajos de la universidad, ¿no? Y como, no sé, como que cómo afectará eso también a la... Es un poco lo que hablábamos antes de los efectos de la educación al final, ¿no? O sea, los efectos de la tecnología en la educación, ¿no? Realmente eso es una cosa que ya está ahí fuera y que la gente ya está teniendo acceso a ella, incluso a lo mejor chiquillos de 16 años en su colegio, ¿no? Están haciendo ya sus trabajos A con mí este lo que me poder. da, a mí lo que me da un poco de iras, entre comillas, iras, Sí. es que en algunos países del mundo en general se bloqueó ya, por ejemplo, ChatGPT para que no se puedan Ah, usar sí, en universidades y en escuelas y demás. ya, Porque claro, porque no quieren que copien, no quieren que ni sé qué. ya, Pero, o sea, basta que vayas a tu casa y conectes ChatGPT y ya está. Pero sí, a mí me parece, últimamente me he puesto del lado de que prohibir es dar paso a que se haga más masivo, mayor, más grande todo. y al final es una ventaja competitiva que le estás dando a otros países, ¿no? Si al final luego la gente va a estar utilizando ciertas herramientas y tú no puedes, pues al final te quedas atrás un poco, ¿no? Claro, y a la final es como decir, esto es malo y sigamos así porque así Sí, estamos bien, pero por algo, o sea, al punto que voy es que, por ejemplo, en educaciones como públicas como las de Latinoamérica, que hay muy buenas y hay sí, otras muy pésimas, el hecho de que puedas aliarte a recursos como estos para hacer hasta la clase más interactiva, hacer sí, que las preguntas no queden en las típicas, sí, va creo que una aplicación interesante. El problema es que no nos damos tiempo para, o sea, el mismo hecho de que nosotros estemos hablando de esto así como en un montón de foros de tecnología lo hablan, pero se queda en un nicho que no abarca ni el 2% de lo que representa claro, el mundo, ¿sabes? Entonces como que claro, cuando se hace masivo y cuando ya comienzo a ver resultados, ahora sí intentemos probar, pero claro, claro, siempre claro. es justo lo que hablábamos también, que la tecnología avanza muy rápido y las leyes, ¿no? Y por ese lado también como que a veces Sí. los prejuicios avanzan tan rápido que te dejan a la tecnología en pañales prácticamente. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, mira, justo hoy estaba viendo un documental interesantísimo sobre los efectos en el cerebro de las aplicaciones de citas.
Y eso es un ejemplo también de algo que ha ocurrido. Realmente decían como que la forma de relacionarnos nosotros como seres humanos ha cambiado totalmente de la noche a la mañana. Nosotros biológicamente no estamos preparados para tener parejas potenciales, para tener un número de parejas potenciales tan alto. Porque al final, o sea, nosotros como los animales que somos, pues siempre hemos tenido a lo mejor como a lo máximo 20 opciones, pero no 2 millones. Claro. Entonces, eso está produciendo ciertos cambios en el cerebro humano que puede ser que acaben también produciendo una consecuencia en el futuro con la forma de las personas de relacionarse. En el momento en el que estas aplicaciones salieron, ¿tú crees que alguien hizo un estudio sobre el posible efecto del ser humano del futuro? Es que es algo que a lo mejor puede cambiar al ser humano para siempre. Algo tan inocente como una aplicación de citas y de repente ya es que te ha cambiado para siempre la forma en la que la gente se relaciona. Claro, y no solo eso, sino a nivel general, como, o sea, la tecnología en sí nos ha cambiado. O sea, el mismo hecho, no sé si has visto estudios que ya los humanos están naciendo con el dedo meñique cada vez más curvo por el hecho de que asentamos muchas veces el celular acá y que hay niños que ya están naciendo así. Y el mismo tema. ¿En serio? Sí, sí, o sea, es parte de, porque como en su momento no sé, los Homo sapiens en su momento andaban bien curvos porque era parte de, y mientras iban evolucionando, iban cada vez sacando fruta de los árboles o cazando y teniendo diferentes posturas, fuimos evolucionando así. Es lo mismo. Y yo cada vez me noto el cuello más, ¿sabes? Que no hay problema. Porque al final estás así, estás siempre mirando para abajo, ¿no? Incluso Claro. cuando vas por la calle, ¿no? Entonces son cosas que no nos damos cuenta, pero de aquí a 2 generaciones vas a ver que todo esto influyó. Y luego no solo físicamente, sino también genéticamente, la forma en la que tú comienzas a pensar a raíz de lo que las redes te comienzan a lanzar, van a hacer que tus generaciones piensen de esa manera, y obviamente va siendo un cambio constante, ¿no? Sí. Yo me tuve que adaptar un poco a la falta de atención de hoy en día con el tema de las reels. Al final, yo no quería subir reels, ¿sabes? Pero porque a mí lo que me gusta hacer son documentales lentos, ¿sabes? Como de 10 minutos, ¿sabes? Con entrevistas Pero hoy en día es que sí, con la atención que tiene la gente, al final es como que no es imposible, ¿no? Así mismo. Y al final, bueno, sí. Estuvo bacán. Yo no sé cómo ves la dinámica, yo lo quiero ir cerrando por acá. A mí me agradó bastantísimo la charla, siempre entender como esos puntos. Es bueno porque he estado en el mood de curiosear un poco más para entender más cosas, justo hablando de lo que decíamos, porque no llego al punto de decir, ¿sabes qué? Estoy tranquilo. Entonces, claro. Aún no llego al momento de crecer mi... Claro. Entonces, como que nada, siempre hablar de esto. La otra vez que hablamos me dejó full dudas y comencé a leer un poco más y lo mismo. Así que nada, espero que igual te hayas llevado algo para... Sí, claro que sí. Siempre interesantísimo, la verdad, que espero que la próxima vez con una cervecilla por allí. Sí. Ojalá ya sea presencial, claramente. O en España, ¿no? ¿Quién Septiembre. ¿Septiembre vienes? Sí, creo que sí. Ya Buenísimo. te confirmaré, pero sí. Entonces, nada, a toda la gente que llegó hasta este punto, muchísimas gracias. A los de tu Instagram Por Live cierto, también. tengo el cuarto capítulo de mi serie de documentales, lo voy a sacar dentro de poco. Dentro como de, Buenísimo. pues si no la semana que viene, será la siguiente. Pero va precisamente un poco de lo que hablamos la última vez del reciclaje. Así que está súper interesante y a quien le interese, pues que le eche un vistazo porque sí, el tema de reciclaje y de un poquito los cambios que cada uno podemos hacer y un poco el greenwashing al final. Buenísimo. Que eso también es algo que he escuchado un montón y que son conceptos que cada vez como que evolucionan también, y es como que sí. Hay tanto por aprender y que a veces por ese descuido de no estar atento, terminas diciendo cosas totalmente alejadas a lo que el común denominador quiere. Así que nada, te agradezco por tu tiempo, Paco, y a toda la gente que llevaste acá, igual muchas gracias, a la gente de tu Instagram, muchas gracias también, y nos vemos pronto. Bye.